La tercera administración o dispensación se conoce como la dispensación del gobierno humano o también como la dispensación post-diluviana, es decir, la que fue inmediatamente después del diluvio. Se le conoce entonces como la dispensación del gobierno humano porque es cuando Dios le da la responsabilidad al hombre de gobernar para la gloria de Dios. Cuando Noé salió del arca después del diluvio, inmediatamente recibió la orden o el mandamiento de Dios, ese pacto que había hecho Dios con Noé de fructificar y de multiplicarse, se la dio Dios también a Noé, dando así un nuevo comienzo para la raza humana. Esta vez el encargado era Noé. Él entonces renovó este pacto con Noé y ahí es donde le instituye el gobierno humano, básicamente dándole una orden que se nos hace más clara si pensamos que en la anterior dispensación la característica principal era la violencia. Vimos por ejemplo que Caín mató a su hermano Abel. Se nos habla también de Lamec, que fue un hombre que les dijo a sus esposas que iba a matar también a otro semejante. Y la característica principal entonces de esta época del gobierno humano es una que encontramos en Génesis capítulo 9, el versículo 6, que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí Dios instituye la pena capital. Le está dando a los hombres la potestad de que si algún ser humano mata a otro, pues entonces había que quitarle la vida también a esa persona, y de esa manera lo que se quería era evitar que se siguieran asesinando los unos a los otros. También hubo algunas aplicaciones universales en esta dispensación. Por ejemplo, aquí ya se introdujo la dieta de carne animal. En Génesis capítulo 9, versículo 3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Aquí ya Dios le da al hombre también el incluir en su dieta la carne de animales. También entonces los cambios en la naturaleza fueron grandes, porque dice en el capítulo 8, el versículo 22, que mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esto se lo dijo Dios a Noé inmediatamente después de salir del arca. Aquí ya empiezan las estaciones, lo que conocemos como las estaciones, que antes no pasaba así. La Biblia dice que cuando Dios creó a los seres humanos y los puso en Edén, que allá subía era como un vapor y era como un efecto invernadero la tierra en esa época. Ya después del diluvio se conoce como las estaciones que nosotros conocemos hoy en día. El personaje clave en esta dispensación fue Noé y sus descendientes, y la extensión del periodo de esta dispensación fue desde el diluvio hasta la dispersión en la torre de Babel. La porción que abarca las escrituras es desde Génesis 8:15 hasta Génesis capítulo 11 versículo 6. Aquí ya el hombre entonces tenía la experiencia del anterior fracaso y tenía la oportunidad de gobernar para la gloria de Dios. Dios le dio entonces la potestad al hombre de quitar la vida humana por ley si era necesario, y así evitar que se propagara la violencia. Ahora, el hombre también fracasó en esta dispensación, y el fracaso se empieza a ver desde la borrachera de Noé, porque si Dios le había dado a él la facultad de gobernar, creo que un gobernante no debe ser borracho, y ahí empezó como a fracasar esta dispensación y terminó en lo que conocemos como la Torre de Babel, en que los seres humanos se juntaron en lugar de esparcirse y poblar la tierra, como ya lo hemos hablado también en otro video sobre la Torre de Babel. Ellos se juntaron en lugar de esparcirse, y ellos, cuando Dios entra y da como juicio las lenguas, y ahí es donde
empiezan los idiomas que se conocen hoy en día, pero esto fue un juicio divino para que los seres humanos lograran obedecer lo que Dios quería, que era que se esparcieran por toda la tierra. Ahora el juicio pues fue Babel, Babel significa confusión, y la intervención de Dios en gracia fue esa precisamente. No los destruyó, sino que más bien los dispersó. Y ahí iba a comenzar nuevamente otra dispensación. Para concluir quisiera mencionar que en esta dispersión que se dio en esta época, los descendientes de Noé, los camitas, se dirigieron para lo que nosotros hoy conocemos como África, para Etiopía, para Egipto. Los jafetitas, los hijos de Jafet, ellos fueron a lo que hoy conocemos como Europa. De Jafet descienden los germanos, los ingleses, casi todos los europeos, y también de los semitas son los que descendieron más que todo para Asia Menor. Los árabes, los judíos son descendientes de estos hijos de Sem. Ahí Dios nuevamente demostró que el ser humano fracasó en su intento de gobernar para Dios, para la gloria de Dios, y más bien estaban buscando su propia gloria. Dios te bendiga. Si te gustó este video, compártelo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo nuestro contenido.